Muy buenas noches. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó hoy una histórica sentencia en la que condena al Estado colombiano por el exterminio de que fueron víctimas los miembros del Partido Unión Patriótica por más de 20 años en Colombia. Dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y más de 6.000 de sus militantes fueron asesinados en un lapso de 20 años. Una de las víctimas de la UP fue la actual ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien tuvo que sacar a su hija al exterior para salvarla. Todos los alegatos jurídicos ante la Corte los cumplió la senadora Jael Quiroga, sobreviviente también de la Unión Patriótica. Ellas son nuestras dos invitadas de esta noche. Gracias, ministra. Gracias, senadora. Muchas gracias. ¿Cómo es la historia de la Unión Patriótica, señora ministra, usted que fue miembro de ella? Fundadora. Pues es una historia muy bella. Es la historia de un movimiento, de un partido y un movimiento también político y cultural, diría yo, que se colocó como mediador de la paz en Colombia. En 1985 fue la fundación, 84 fue la fundación. Y ahí pues fue una esperanza muy grande para Colombia, hasta que empezó el exterminio. Usted aclaró y me dijo no fue miembro, sino que la fundó. ¿Cómo? No, fui integrante. Claro. ¿Cómo la fundó? ¿Con quién la fundó? ¿Para qué la fundó? La fundamos, no la fundé yo, la fundamos. Fue un grupo muy grande de personas. La fundamos como una... Porque en ese momento Belisario había propuesto de manera muy importante la paz de Colombia y se hizo una tregua. Entonces se fundó la Unión Patriótica y todos los que iniciamos este proceso pusimos las esperanzas ahí. ¿Pero para qué la fundaron? Fundamentalmente como mediadora de la paz en ese momento. O sea, Belisario planteó la paz, se hizo la tregua y se constituyó la Unión Patriótica como mediadora. Algunos de los insurgentes incluso se desmovilizaron, entraron a la Unión Patriótica para la paz. Ese era el objetivo fundamental. Es decir, el expresidente Betancur fue, digamos, promotor o inspirador de la Unión Patriótica. Pues creó las condiciones, digamos, más bien. Pues los inspiradores fuimos los fundadores, un movimiento pluralista donde estaba mucha gente. Estaba el Partido Comunista, pero también había mucha otra gente, liberales, conservadores, sectores de la iglesia, todos. Si no solo fue el comité, fue un movimiento, eso creció, pero de manera impresionante, exponencial. ¿Y usted, señora senadora, también fue fundadora de la Unión Patriótica? No, yo viví el genocidio de la Unión Patriótica en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio, y estuve en la fundación a nivel de Barranca Bermeja, siendo defensora de derechos humanos. La Unión Patriótica abrió una simpatía muy grande porque uno de los objetivos, dos objetivos, era precisamente servir de medio para la reincorporación a la vida civil, económica, social de la FARC, que empezaba una tregua, ¿sí? Y el otro objetivo fue precisamente canalizar el descontento de la gente frente al bipartidismo en ese tiempo, que era la Constitución de 1886. ¿Usted por qué fue víctima de la Unión Patriótica? Yo fui concejal de la Unión Patriótica en Barranca Bermeja y tuve que salir después de un atentado personal. ¿De Colombia? Salí de Barranca, desplazada a Bogotá y luego salí del país. ¿Atentaron contra usted? Sí. ¿Qué le hicieron? Mataron a la secretaria, un atentado que iba dirigido a mí, pero mandé a la secretaria adelante
a que la llevaran en el carro mientras yo atendía a una gente. Y la mataron, la confundieron y eso fue muy duro, muy duro. Y tuvimos que salir de Barrancabermeja con toda la familia para Bogotá, pero llegué a Bogotá con el dolor más grande porque cuando yo salí en el 92 ya habían sido asesinados muchos dirigentes de la Unión Patriótica y vivíamos una zozobra durísima con zozobra. Todos los días mataban gente en todos los lugares de Colombia. El exterminio de la Unión Patriótica se dio en 27 departamentos de los 32. Y fue una persecución atroz. La gente no se imagina. Todavía las escuchas que nosotros hicimos de las 6.000 y pico de víctimas, las escuchamos nosotros y logramos escribir muchas cosas, pero lo que falta es grande para que este país realmente sepa qué pasó de un partido político que fue exterminado por ejercer los derechos políticos de oposición. Y senadora, ¿quién asesinaba, quién mató a la gente de la Unión Patriótica? Hay muchos casos donde la autoría ha sido de la fuerza pública, del DAS, ¿sí? Hay una... Es decir, el mismo Estado. Sí, el mismo Estado, la fuerza pública, especialmente el Ejército, el DAS también, la alianza de la fuerza pública con actores no estatales, como empresarios, como grupos civiles, armados, paramilitares propiamente dicho, pero no solamente ellos, sino otros actores no estatales. Eso ya la Corte Interamericana lo corroboró y por eso declaró la responsabilidad directa, es decir, directa es de sus agentes. Del Estado. Sí. Responsabilidad directa por el exterminio de la Unión Patriótica. Y antes de hablar sobre el fallo de la Corte hoy, señora ministra, ¿cómo amenazó la gente que la perseguía a su hija? Pues yo estaba muy amenazada también, fue un momento muy duro, muy difícil. ¿Usted también? Sí, muchísimo, y sobreviví también a unos intentos de atentado muy terribles. Y pues de alguna manera éramos todos adultos, entonces, pero cuando amenazaron a mi hija fue muy terrible. Era adolescente y la tuve que sacar del país inmediatamente. Ella vivió un tiempo en Cuba, estudió allá su bachillerato, y después estuvo en Londres un tiempo. Y le hago la misma pregunta que a la senadora Quiroga. ¿Quién ordenaba asesinar? ¿Quiénes mataban a los militantes de la Unión Patriótica? Pues empezando porque en un país no se pueden matar más de 6.000 personas y que el Estado no se dé cuenta. O sea, la sentencia es muy clara en eso, responsabiliza al Estado colombiano por acción. Entonces eso lo sabíamos, pero nadie creía en ese momento. Si no hubiera sido por la insistencia de la Corporación Reiniciar, de que se creó un movimiento de víctimas, que estuvimos insistiendo todo el tiempo, más de 20 años, 25 años, ¿no? en esta labor, hasta que finalmente hoy se dictó la sentencia. Hoy es un día muy histórico para nosotros y para Colombia, sí, porque lo de la Unión Patriótica es una herida profunda, por supuesto, a este movimiento, pero también es una herida a la nación colombiana. Sí. Erika Antequera, hija del asesinado José Antequera, quien murió en el atentado en el que resultó herido el expresidente Ernesto Samper, escribió hoy lo siguiente: hablé con mi madre, me la imaginé al frente de la vitrina donde están las cenizas de mi padre.
sus libros, un peine azul, una camiseta y la agenda de teléfonos con una marca de bala, la que lo mató. No habrá reparación para lo irreparable. Tanto tiempo esperando, tanto tiempo aguardando este momento. Uno se acostumbra a la resignación, pero por fin llegó la justicia. ¿Cómo es la historia, doctora Quiroga? Es una lucha muy larga. 29 años duramos. Tanto el sistema interamericano tiene 2 instancias. ¿Con usted a la cabeza? Sí. ¿Antes de ser elegida senadora? Sí. Yo renuncié a la dirección cuando quedé en el Senado. O sea, hace 6 meses que renuncio a la dirección de la organización nuestra que se llama Corporación Reiniciar, porque volvimos a comenzar en Bogotá. Continuamos nuestra lucha por los derechos humanos. Pues yo llegué aquí a Bogotá en 1992, después del atentado. Después del atentado llegamos a Bogotá, mi familia, empezaron a salir muchos compañeros. Sí. Y sabíamos de la muerte de los senadores, de los representantes a la Cámara, porque el primer muerto después de 1986, de las elecciones del 86, donde la Unión Patriótica obtuvo la votación más alta en la historia de Colombia de partidos distintos a los partidos tradicionales, donde se obtuvo 14 congresistas. Después de eso, el 30 de agosto de 1986, el 20 de julio se posesiona y el 30 de agosto estaban asesinando a Leonardo Posada Pedraza en Barrancabermeja. Y el 1 de septiembre, o sea, el día siguiente, asesinando al senador Pedro Nel Jiménez en Villavicencio. Y luego el 2, el 3, el 4, y empiezan a asesinar a la gente. Cuando yo llegué a Bogotá, había vivido el genocidio de la Unión Patriótica en Barranca, en el Magdalena Medio. Y me encuentro que no solamente sabíamos de los asesinatos de las personas, de los representantes a la Cámara, los senadores, etcétera, sino que había sido en todo el país. Y aquí nos dimos cuenta de eso, porque veníamos como en la idea de denunciar esto que estaba pasando tan terrible en Barranca, que en los 90 ya no habían dirigentes, sí, unos sin piernas, otros en silla de ruedas, una cosa espantosa, muy dolorosa, muy comprometedora, porque esa circunstancia que vivimos lo que hizo fue empecinarnos mucho en que esto no podía quedar en la impunidad, de que había que insistir en que hubiera justicia, que no podíamos dejar la mejor gente que fue asesinada, gente bien intencionada, gente buena, gente estigmatizada, que éramos todos guerrilleros. Ese fue el estigma para la gente de la Unión Patriótica. De manera que al llegar aquí, por supuesto que nos damos cuenta, siendo Aída Bella la presidenta, y nos damos cuenta de la magnitud de la persecución política, de la persecución con el propósito de exterminar, era algo así. Y nos dimos entonces a la tarea. Ya yo conocía el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, como defensora de derechos humanos había estado un par de veces en sesiones y acudimos a la Comisión Interamericana de una vez con una petición que era el genocidio contra el partido político Unión Patriótica. Y así fue que abrimos el caso. Senadora,
¿En qué consistió, en resumen, la sentencia que hoy dictó la Corte Interamericana, que condena al Estado y lo responsabiliza por la masacre, por el genocidio cometido por agentes del Estado contra la Unión Patriótica? El resumen de la sentencia dictada hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una sentencia que estábamos esperando hace muchos tiempos, mucho tiempo. Estamos esperando que la justicia internacional se apersonara de este hecho, del hecho más contundente ocurrido en el continente. Porque podría haber la posibilidad de que un exterminio de esa magnitud ocurriera en las dictaduras, pero un exterminio en una democracia es una cosa que realmente que nunca ha sucedido. ¿Y cómo van a indemnizar? Primero, la Corte Interamericana lo primero que hace es establecer la responsabilidad del Estado, sí. Y aquí responsabilidad directa, no por omisión, directa, sí. Por sus agentes. Es una vulneración del respeto, sí, de la obligación de respetar. Y luego, por supuesto, la reparación surge para reparar el daño causado a las víctimas, a sus familiares y los sobrevivientes. Y la reparación no solamente es indemnización económica, la reparación tiene 5 modos de reparar, ¿sí? Y entonces reparan de diversas maneras. Por ejemplo, declarar el 11 de octubre el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica. Una campaña de desestigmatización. La estigmatización para la gente de la UP obró como un motor, un acelerador para asesinar a la gente. Y habrá un reconocimiento económico. Hay una compensación económica para cada una de las 6.500 víctimas. ¿Cuántas son las víctimas sobrevivientes? Las víctimas sobrevivientes son muchas, ¿sí? Estos son los familiares de los muertos, de los desaparecidos. Más sufre el sobreviviente que el que murió. Claro, sobre todo en las familiares de las víctimas de desaparición forzada, que es un drama ese tipo de víctimas. Entonces, la Corte tasa las indemnizaciones en equidad, ¿sí? Por la naturaleza de las violaciones, para los homicidios, para las ejecuciones extrajudiciales, para los desaparecidos, para los torturados, para los desplazados, para, bueno, todo esto. Además dice algo que ha sido muy importante, también el reconocimiento de lo que pasó con los niños, sí. ¿Sí? La violencia sexual contra las mujeres, el ataque a los periodistas de los territorios, ¿sí? Tiene en cuenta y reconoce, por eso es tan importante, Yamid, que las víctimas hayan sido reconocidos en estas violaciones de derechos humanos. Eso es parte también de la reparación integral a las víctimas. ¿Y cómo es, señora ministra, el tema de la comisión que le ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno integral? Ellos van a estar vigilantes, eso dice la sentencia. Y yo estoy segura que este gobierno del cambio del presidente Petro, él ya puso unos trinos muy importantes y va a responder. Apoyando, como representante del Estado, claro, por supuesto. Precisamente eso yo creo que hace parte de dignificar la vida y de la paz total. Sí, el presidente dijo hoy en uno de sus trinos que fue un fallo contra un Estado asesino. Un Estado asesino. Yo creo que tiene razón. Eso del genocidio de la Unión Patriótica es una cosa gravísima. Ahora viene la reparación, que también es cultural.
Tenemos que trabajar en la reparación cultural, tiene que haber cátedras, tiene que haber, la sociedad entera tiene que conocer esta historia, por una parte. Y por otra parte también tenemos que hacer actos simbólicos. Ese ha sido mi papel como miembro de la Corporación de Reiniciar. Hemos estado haciendo un trabajo cultural durante todos estos años para mantener viva la memoria. Y me da la impresión, señora ministra, que esta otra orden que le dio hoy la Comisión al Gobierno la tiene que cumplir usted, que es la de hacer un documental sobre cómo fue la matanza, el genocidio. Yo creo que hay que hacer muchos documentales, muchos libros, hay que hacer monumentos. Sí. La Unión Patriótica merece el genocidio, la memoria viva merece un monumento, merece estar en la memoria de los colombianos. Pero usted, que fue miembro de la Unión Patriótica, tendrá que emprender la tarea que ordenó la Comisión Interamericana, sí, claro, de hacer el documental. Sí, claro, por supuesto, con las víctimas. Nosotros hemos trabajado siempre con Jael en esta historia también de la reparación cultural. La reparación tiene que ser cultural también. Que esta historia de esta atrocidad tiene que hacer parte de la memoria histórica de Colombia también, para que nunca más se vuelva a repetir. Nunca más otro genocidio en Colombia, nunca más. Y la Comisión también, senadora Quiroga, le da orden al gobierno de averiguar íntegramente cómo fue que hubo este genocidio contra la Unión Patriótica. Sí, hay una novedad, porque la Corte Interamericana ordena el derecho a la verdad. Sí. De los colombianos, de la sociedad, de las mismas víctimas que no han sido esclarecidos sus casos. La Fiscalía no ha hecho, hay una impunidad muy grande. La Fiscalía desde hace unos 10 años reporta 700 investigaciones preliminares, a pesar de que tiene el listado completo. ¿Sí? Y que hemos ofrecido también colaborar para acercar a las víctimas que antes eran incrédulas en esto, tenían mucho miedo de acudir a los organismos de investigación, ¿sí? Porque salían investigados, porque les daba miedo la estigmatización. Sí. Y la Fiscalía, la Corte le ordena que reabra, ¿sí? Los procesos, que abra otros de todos los hechos, todos los hechos para conocer la verdad. Y mire, senadora, ¿de dónde sacó usted tanta paciencia? ¿Qué tan grande fue su dolor para dedicar 29 años de su vida a esta tarea que hoy culminó con semejante éxito como el de la condena al Estado por su responsabilidad del peor crimen político que ha habido en la historia de Colombia? Sí. Creo que las víctimas, los familiares y las víctimas sobrevivientes del genocidio son las que me llenaron también de mucha fuerza, de mucho valor de que esto no quedara así. A ellas les hago un homenaje, a ellas por su persistencia, por su dignidad, por el amor que tenían a sus parientes muertos, desaparecidos. Eso fue lo que nos impulsó, el amor, el afecto, las convicciones políticas que tenemos de que esto no puede quedar así, que esto no le puede suceder a ningún partido político del color que sea, de la ideología que sea. Esto no puede volver a suceder nunca más en Colombia. Y el presidente Petro está comprometido en eso. Él ha sufrido también persecución, discriminación, exclusión, montajes, y él entiende esto. Y el gobierno en todo está comprometido en sacar la reparación de la Unión Patriótica, las garantías de no repetición, sobre todo que son reformas estructurales a las instituciones del Estado que cometieron estos hechos. Señora senadora, muchas gracias por aceptar esa invitación. Gracias. Y a usted también, señora ministra, muy querida. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía e invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1.
CM.